Estamos ante un hombre que en la quietud de la selva negra de Alemania, en medio de la luz difusa y el silencio de los montes, esculpe con palabras lo que parece ser un secreto escondido en lo más profundo del alma humana. Un hombre que buscaba respuestas que la mayoría ni siquiera se atreve a preguntar. Este hombre es Hermann Hesse, y su vida, como sus libros, está llena de enigmas y contradicciones. Hermann Hesse nació el 2 de julio de 1877 en Calw, una pequeña ciudad en la región alemana de Württemberg. Sus padres eran misioneros protestantes, lo que determinó gran parte de su infancia. La presión religiosa que lo rodeaba no tardó en influir en su carácter, pero no de la manera esperada. En lugar de encontrar consuelo en la fe, Hesse empezó a rebelarse contra lo que él veía como un sistema opresivo. Su juventud estuvo marcada por tensiones familiares y conflictos internos, los cuales lo llevaron a huir de un seminario en Maulbronn, donde sus padres esperaban que siguiera los pasos religiosos de la familia. Fue durante este tiempo que Hesse se dio cuenta de su verdadera vocación. Quería ser escritor y lo perseguiría a pesar de las adversidades. El entorno severo y rígido de su hogar contrastaba fuertemente con el deseo de libertad y búsqueda personal que se manifestaría luego en sus obras. Su lucha con la autoridad y la religión sería un tema recurrente en su vida, pero también en personajes tan icónicos como Emile Sinclair en Demian. Después de una serie de empleos insignificantes en librerías y editoriales, Hesse logró publicar su primer libro en 1899, Canciones románticas, una colección de poemas que fue recibida con tibia aceptación. Pero sería en 1904, con la novela Peter Kamenzind, cuando realmente comenzó a llamar la atención del mundo literario. Esta obra, que narra la vida de un joven que se enfrenta al proceso de maduración y a la soledad, ya contenía muchos de los temas que dominarían la obra de Hesse: la búsqueda del sentido, la lucha interna y el anhelo de encontrar el propio camino. A pesar de su creciente éxito, Hesse no era ajeno a las dificultades. En su vida privada, su matrimonio con Maria Bernoulli en 1904 no estaba exento de tensiones. Hesse era un hombre inquieto, siempre en busca de respuestas, mientras que su esposa anhelaba estabilidad. Esta relación tensa influiría profundamente en obras como Siddhartha, donde Hesse plasma su interés por las filosofías orientales y la búsqueda espiritual. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hesse, profundamente impactado por la violencia y el sufrimiento, adoptó una postura pacifista. Se mudó a Suiza y comenzó a trabajar como voluntario, ayudando a prisioneros de guerra. Esta etapa de su vida fue una de las más difíciles. No solo tuvo que enfrentarse a la desaprobación de muchos compatriotas, sino que además sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a pasar por una terapia psicoanalítica con el discípulo de Carl Jung, Joseph Lang. Este periodo turbulento fue también extremadamente fértil desde el punto de vista literario. A raíz de su terapia psicoanalítica, Hesse comenzó a explorar más a fondo los laberintos de la psique humana. En 1919 publicó Demian, una obra semi-autobiográfica en la que explora las profundidades del inconsciente y la dualidad del ser humano, temas que seguirían presentes en obras posteriores. Es notable cómo, en esta novela, Hesse
utiliza las experiencias personales de su vida para indagar en las oscuridades del alma humana, lo que le valió la admiración de figuras literarias como Thomas Mann. Hesse siempre había sentido una profunda fascinación por las filosofías orientales, y este interés culminó con su novela Siddhartha, publicada en 1922, inspirada en la vida de Buda y en su viaje espiritual. Siddhartha narra la búsqueda del protagonista por el sentido de la vida, su lucha con el deseo y el apego, y su eventual encuentro con la paz interior. Hesse había absorbido los textos sagrados del hinduismo y el budismo y los incorporó de manera magistral en esta obra. Lo que muchos no saben es que Hesse mismo vivió una suerte de retiro espiritual. Viajó a India y se empapó de las enseñanzas que más tarde incorporarían a sus escritos, aunque irónicamente, su vida personal estaba lejos de la tranquilidad que predicaba. Su matrimonio con María terminó en divorcio en 1923, lo que lo sumió en una profunda depresión. En ese momento, Hermann se encontraba en el punto álgido de su carrera, pero su vida personal era un cúmulo de tormentos. En 1927, Hesse publicó una de sus obras más emblemáticas, El lobo estepario. Esta novela, profundamente introspectiva, trata sobre Harry Haller, un hombre dividido entre su lado humano y su naturaleza salvaje, el lobo que habita en su interior. La obra refleja el malestar de Hesse con la sociedad burguesa de su tiempo y su propio sentido de alienación. Una de las curiosidades más impactantes es que muchos lectores contemporáneos vieron en El lobo estepario una suerte de crítica a la modernidad y a la cultura de masas, pero también un retrato crudo de las luchas internas del autor. Hesse se había alejado de los círculos sociales, vivía recluido y sentía un profundo desprecio por la superficialidad que veía en la vida moderna. La novela fue recibida con opiniones mixtas. Algunos la consideraban una obra maestra, otros la veían como un reflejo de un hombre al borde de la desesperación. A pesar de los altibajos en su vida personal, Hesse no dejó de escribir. En 1943 publicó El juego de Avalorios, considerada por muchos como su obra cumbre. Esta novela presenta una sociedad futurista en la que los mejores intelectos del mundo se dedican a un juego simbólico que combina arte, ciencia y filosofía. La obra es una meditación profunda sobre el valor del conocimiento y la importancia de la cultura. El rigor y la precisión de El juego de Avalorios hicieron que Hesse fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1946. Fue una culminación merecida a una carrera literaria marcada por la exploración constante de las profundidades del alma humana. A través de su estilo lírico y reflexivo, Hesse logró crear un mundo de ideas que resonaban con los dilemas existenciales de la humanidad. Durante sus últimos años, Hermann Hesse vivió una vida tranquila en Montagnola, Suiza. Allí se dedicó a la jardinería, una de sus pasiones, y a escribir cartas. Su vida, en este punto, parecía haber alcanzado un equilibrio, pero seguía atormentado por problemas de salud, sobre todo una arteriosclerosis que lo debilitaba poco a poco. El 9 de agosto de 1962, Hesse falleció mientras dormía. Tenía 85 años. Murió en la paz de su hogar, en los Alpes suizos, lejos de los conflictos que alguna vez lo marcaron tanto. Aunque su partida fue silenciosa, su legado sigue resonando hoy en día. Hesse
nos dejó una vasta obra literaria que continúa inspirando a generaciones, no solo por su valor literario, sino por la profundidad de su visión sobre el ser humano. Su obra es un viaje a través de los conflictos internos que todos, en mayor o menor medida, enfrentamos. Un viaje que, al igual que sus personajes, invita a la introspección y a la búsqueda de uno mismo, enfrentando las sombras y descubriendo el significado oculto en los misterios de la vida. ¿Quién era realmente Hermann Hesse? Quizás nunca lo sabremos del todo, pero en sus libros, como en su vida, encontramos pistas que nos invitan a seguir buscando.